a María Alejandra Molina, periodista, que el día de hoy nos acompaña. Alejandra, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias, Leonardo. Buenas noches. Yo, al contrario, agradezco el espacio en tu programa para darle visibilidad a lo que está ocurriendo en Venezuela, y también agradezco a varios medios de comunicación a nivel internacional por la gran cobertura que le han dado a lo que está sucediendo en mi país. Pues lamentablemente hemos visto una cantidad de violaciones a los derechos humanos, no nada más en los 26 años de dictadura que lleva Venezuela, sino las últimas 48 horas, que es lo que le queda a un régimen moribundo prácticamente, que no tiene otra opción para enfrentar la contundencia de los resultados electorales del 28 de julio. Y muchas personas se preguntan, y probablemente de tu auditorio también, ¿qué diferencia hay en estas elecciones de 2024 en comparación a las de 2028 con Henry Falcón, que era líder opositor en ese momento, en ese entonces, cuando, si bien podemos analizar las circunstancias en las que se dan estas elecciones, pues son prácticamente iguales, ¿no? El régimen adelanta elecciones en 2018 en particular, arbitrariamente. No hubo participación de todos los sectores venezolanos, no hubo observación internacional independiente, y también se realizaron estas elecciones sin garantías, y es cuando se apela a uno de los artículos de la Constitución, donde dice que ante un vacío de poder, porque fueron elecciones que no eran legítimas, pues asume el presidente de la Asamblea Nacional, en ese entonces Juan Guaidó. Transitamos ya aproximadamente, bueno, prácticamente 6 años, porque eso fue en mayo de 2018, y nos enfrentamos a una nueva realidad. ¿Por qué es diferente? Porque hay una líder, y de hecho muchos analistas internacionales lo comparan con el liderazgo de Hugo Chávez Frías en 1998. Y verdaderamente quiero hacer un paralelismo sin que me lleguen a odiar los seguidores acérrimos de Simón Bolívar, y respetando su nombre y su figura, la figura del libertador Simón Bolívar. Pues yo quiero decir que la campaña de María Corina Machado fue una campaña admirable. Admirable porque recorrió, a pesar de la persecución brutal de un régimen dictatorial como lo es el régimen de Venezuela, a pesar de las amenazas, a pesar de toda la presión, ella visitó cada rincón del país ofreciéndole a los venezolanos un proyecto de país. Y eso unió a todos los venezolanos que aspiran a una transición, aspiran a un país mejor, familiares de todos aquellos que se han ido, de más de 7 millones del éxodo venezolano que ha provocado este régimen dictatorial. Que la mayoría no pudo votar en estas elecciones, Alejandra. Que así es, la mayoría en el extranjero no pudo votar, pero como bien lo hemos visto en la historia de los 26 años de dictadura en Venezuela, han habido traba tras traba por parte del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es la diferencia principal en cuanto a las elecciones anteriores y lo que hemos vivido los venezolanos? Que ahora hubo una organización, que ahora hubo un aglutinamiento de todos los sectores políticos de la oposición. Una unión que no se había dado en 26 años, aunque a pesar de que habían estado unidos o habían ido a elecciones en 2018 unidos, digamos. El liderazgo de María Corina Machado es un liderazgo que viene desde 2002. Yo la conocí, de hecho, conversé con ella en 2002, cuando ella estaba iniciando Súmate, para organizar todas las firmas de los ciudadanos y buscar ese referéndum revocatorio de Hugo Chávez Frías en ese momento. Es decir, no está improvisando la ingeniera Machado. No, y su acto generoso es decir, aunque yo no sea la candidata, sigo adelante y apoyo a González, Alejandra. A una causa, por una causa mayor. Ese es otro, y tú bien lo comentas, y qué bueno que lo mencionas, Leonardo, porque ese es otro elemento fundamental de estas elecciones. No había ese ego que habíamos visto anteriormente por parte de otros líderes opositores, donde primero era su nombre y luego era el país. Ahora María Corina dice, a mí no me importa mi nombre. A mí lo que me importa es esa transición democrática. De hecho, su familia, sus hijos están en Nueva York, que ya tiene años que no los puede ver. Ella cree en esta transformación, en este cambio en el país, en una Venezuela que está prácticamente fracturada, pero también adicional a esto hay que comentar que ella creó una estructura impresionante que es digna de esos casos de estudio de Harvard, de Oxford o de Stanford, donde ella crea los 600K, los 600,000 comanditos que tenían que estar en cada una de las mesas
Que son los que le proveen ahora las actas que le permiten usar el argumento mayor, ¿no? Aquí están, lo que el Consejo Nacional Electoral no puede proveer, lo provee su estructura, Alejandra. Así es, y lo que hizo es inmediatamente tome las fotos de las actas, 3 personas con 3 celulares distintos, y esa información se llevaba a una nube. Yo acabo de conversar, de hecho, hace algunos minutos con Edson Martínez, él es el director del comando y coordinador del partido 20 Venezuela, que es el partido de María Corina Machado, coordinador aquí en México. Eso fue fundamental, precisamente la coordinación de los comanditos, así se llamaban, así ella los llamó, de los comanditos en cada una de las mesas. Vamos a velar por el voto. Y además, un elemento adicional, es decir, no se vayan de las mesas. Ustedes tienen que ser los que velen porque se respete su intención, el voto de cada uno de los venezolanos. Era muy difícil amedrentar a miles de personas en cada centro electoral. Antes era fácil amedrentar a 2, 3 o 10 testigos de mesa, pero miles de personas en las inmediaciones de cada uno de los centros de votación era imposible para el régimen poderlos amedrentar. Entonces hubo un resguardo del voto, y hay que decir titánico, también admirable, de cada uno de esos venezolanos que estuvieron allí, sin cansarse, sin pensar en que tenían que ver a sus familias para resguardar la decisión de cada uno de los ciudadanos venezolanos. Y hoy es el gran argumento que desde la OEA hasta Claudia Sheinbaum le están pidiendo al Consejo Electoral: a ver, muestre usted sus actas, y que por cierto se llama amoroso, ¿no? El que no deja de ser una ironía, el del Consejo Nacional Electoral, que tiene la credibilidad de un billete de 22 pesos. Pero dime una cosa, el tono que ha subido Rodríguez, el tono que ha subido en este caso Maduro, ¿son patadas de ahogado o son coletazos de la fiera? O sea, ¿tú podrías temer que hay una represión feroz en la Venezuela de estos días, Alejandra? Yo quiero pensar, bueno, realmente yo creo que son las dos. Siento que hay un régimen que está colapsando, no nada más a nivel económico, crisis humanitaria, eso ya lo vimos, pero un régimen que en su propia estructura colapsa, porque aliados históricos pues ya no son aliados, por lo menos en esta región. No estamos hablando de Medio Oriente, pero por lo menos en esta región, pues ya no son aliados. Estamos viendo que probablemente haya más sanciones, hay un franco deterioro del flujo de caja del régimen venezolano liderado por el Cártel de los Soles y por Diosdado Cabello, y sabemos que estos regímenes, al final, pues sí, el problema de estos regímenes dictatoriales es que cuando hay presión, hay más digamos, es brutal. Es brutal la represión. Pues así es. Pero ya si hay muertos, a mí me va a sonar la campana. Alejandra, quiero agradecerte no solo que has estado esta noche, sino todo lo que me has ayudado para tener la cobertura, ofrecerle a nuestra audiencia lo que está ocurriendo allá en Venezuela. Te mando un abrazo. Gracias, Leonardo, gracias por el espacio, y quiero comentar lo que me dijo Edson Martínez. Finalmente, no tenemos las armas, pero tenemos las actas, y eso es la diferencia de este proceso electoral. Gracias, Ale. Buenas noches. Pausa.